La esposa arrogante del millonario humilló a la limpiadora frente a todos, pero un minuto después todos quedaron boquiabiertos al escuchar lo que la limpiadora tenía que decir. Manuela estaba allí, en medio de toda aquella fiesta, sintiendo el peso de la grandiosidad a su alrededor. Las luces brillantes, los candelabros de cristal, las risas controladas y las conversaciones elegantes. Todo parecía pertenecer a un mundo al que ella nunca podría pertenecer. Con cada mirada discreta que daba, confirmaba lo que ya sabía. Esas personas, con sus vestidos lujosos y joyas relucientes, estaban tan lejos de su realidad como las estrellas en el cielo. Ella sostenía la bandeja con fuerza, sus dedos apretando el metal frío, intentando no demostrar el nerviosismo que ardía en su interior. La fiesta era demasiado importante, y Miguel, el dueño de la casa y su jefe, había dejado claro que todo debía salir perfecto. Nada fuera de lugar. Nada que pudiera manchar su impecable reputación y, por supuesto, la de su esposa, Catarina. Y allí estaba Catarina, con sus ojos fríos, observando todo desde lejos, como una reina juzgando a sus súbditos. A Manuela nunca le había gustado la manera en que Catarina la miraba. No era solo desdén. Era como si, para ella, Manuela no fuera nada. Solo parte del escenario, una pieza insignificante en ese ambiente de lujo. Pero lo que más incomodaba a Manuela no era solo el desprecio de Catarina. Era lo que había ocurrido antes, una humillación sutil, pero tan dolorosa como una bofetada en la cara. Catarina se había encargado de recordarle, frente a otros invitados, que ella era solo la limpiadora. Solo. Esa palabra martillaba en la cabeza de Manuela, mientras sus pasos vacilantes la llevaban de un lado a otro de la fiesta. Ya había escuchado palabras como esas antes, pero esa noche, con tanta gente alrededor, dolió más. Y ahora, lo único que quería era desaparecer. Salir de allí sin ser notada, cumplir sus obligaciones en silencio, sin cometer ningún error. La tensión en su cuerpo era casi palpable. Sus manos temblaban, y Manuela sentía el sudor resbalando por las palmas mientras equilibraba las copas de vino en la bandeja. Podía sentir cada gota de nerviosismo escurriendo por sus dedos, como si todo su cuerpo estuviera en alerta, anticipando el desastre inminente. Cada paso que daba parecía más arriesgado que el anterior. Las voces de los invitados se mezclaban en murmullos distantes, y lo único que quería era terminar esa tarea y desaparecer de la vista de todos. Entonces sucedió. En medio del salón, con todas las miradas distraídas en otros rincones, Manuela intentó moverse demasiado rápido. Al dar un paso, su pie izquierdo se enganchó en la suave alfombra, y tropezó levemente. El tiempo se ralentizó en ese instante, como si el universo quisiera que ella viera cada detalle de lo que estaba por venir, pero sin la oportunidad de evitarlo. La copa en la punta de la bandeja comenzó a inclinarse. Manuela intentó estabilizar la mano, pero era demasiado tarde. La copa resbaló entre sus dedos sudorosos, girando en el aire como en cámara lenta, antes de caer hacia un lado. Ella observó, impotente, mientras el vino tinto volaba en un arco perfecto, cortando el aire. Y entonces, lo inevitable. El líquido oscuro impactó de lleno en el vestido blanco de Catarina. El salón, que hasta ese momento estaba lleno de risas y conversaciones animadas, se sumió en un silencio brutal. El sonido de copas chocando y risas desapareció instantáneamente, como si alguien hubiera apagado el sonido de la fiesta. Todas las miradas se volvieron al mismo tiempo hacia la escena, congeladas entre el asombro y la anticipación de lo que vendría después. El vestido de Catarina, hecho de una seda fina y carísima, ahora estaba manchado de rojo. La mancha era grande, intensa, y parecía extenderse por la tela con una velocidad casi cruel. El contraste del vino tinto sobre la seda blanca era como una herida abierta, una cicatriz que Manuela sabía que no podría borrar. Cada gota que caía parecía llevar el peso de su propia humillación. Manuela se quedó allí, paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Su pecho se apretaba, y el aire a su alrededor se volvía pesado, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar. Quería hablar, disculparse, pero las palabras no salían. Sentía el calor subiendo a su rostro, sus piernas parecían ceder bajo el peso de su vergüenza. El salón, que antes estaba envuelto en una atmósfera elegante y refinada, ahora parecía un escenario a punto de colapsar. El silencio cortante que se instaló justo después del accidente fue interrumpido solo por el sonido del vino goteando lentamente del vestido de Catarina. Manuela permanecía paralizada, con los ojos bien abiertos, el corazón latiendo como si fuera a explotar. Su respiración estaba atrapada en la garganta, mientras su cuerpo entero parecía esperar la tormenta que sabía que vendría. Y vino, con una intensidad que hizo que el corazón de Manuela se apretara aún más. Catarina miró su propio vestido,
Y lo que al principio fue un choque contenido, se transformó en una explosión incontrolable de ira. Su rostro se puso rojo, sus ojos se estrecharon, y sin previo aviso, soltó el primer grito, tan fuerte que resonó por todo el salón. ¿Estás loca? La voz de Catarina cortó el aire como un cuchillo afilado, golpeando a Manuela directamente en el pecho. «Mira lo que hiciste. Este vestido. ¿Tienes idea de cuánto costó?» Cada palabra era un golpe, y Manuela deseaba desaparecer en ese preciso momento. Quería que el suelo se abriera y la tragara, para no tener que enfrentar la mirada furiosa de Catarina y, peor aún, las miradas de desaprobación y curiosidad de los invitados, quienes ahora se concentraban completamente en la escena. Nadie decía una palabra, pero el silencio de todos pesaba como plomo sobre los hombros de Manuela. Catarina no se detenía. Su furia crecía con cada segundo, y con cada palabra parecía alimentarse del miedo y la humillación de Manuela. «Eres una incompetente. ¿Ni siquiera puedes servir vino correctamente? ¿Cómo alguien como tú todavía trabaja aquí?» La voz de Catarina era cruel, fría. Cada sílaba estaba cargada de veneno. Y se aseguraba de hablar lo suficientemente alto para que todos los presentes escucharan claramente. Manuela no podía moverse. Sus manos aún temblaban, sosteniendo la bandeja como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sabía que debía disculparse, que necesitaba decir algo, pero su boca estaba seca, y ningún sonido parecía querer salir. El peso de las palabras de Catarina se acumulaba sobre ella, aplastando su alma. «Deberías tener vergüenza», continuaba Catarina, dando un paso hacia Manuela, como si quisiera aplastarla aún más. «Vergüenza de ser tan inútil. Gente como tú no debería estar en un lugar como este». Los ojos de Manuela ardían, pero luchaba por no dejar que las lágrimas cayeran. Sabía que, si lloraba, le daría aún más munición a Catarina. La vergüenza ya era insoportable, pero lo que más dolía era la sensación de estar completamente impotente. No había forma de defenderse. Allí, frente a todos, era pequeña, insignificante. Los invitados alrededor observaban la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad mórbida. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie tenía el valor de confrontar a Catarina, la esposa del hombre más poderoso de la sala. Y, quizás, a nadie le importaba lo suficiente Manuela como para intentar ayudarla. Catarina, finalmente, dejó de hablar. No porque su ira hubiera pasado, sino porque parecía satisfecha con el daño que había hecho. Miró a Manuela una última vez, con un desprecio tan profundo que hizo que el corazón de la limpiadora se hundiera aún más. Manuela seguía allí, parada, el rostro caliente de vergüenza y el cuerpo inmóvil, como si el peso de las palabras de Catarina le hubiera robado toda su fuerza. Los invitados alrededor murmuraban en voz baja, pero el sonido parecía distante. Se sentía como si estuviera en una burbuja, rodeada por el desprecio y la humillación que Catarina había derramado sobre ella. Por un instante, Manuela pensó en simplemente bajar la cabeza e irse de allí. Tragarlo todo como siempre hacía. Sabía cuál era su lugar. Sabía que en esa fiesta era solo la limpiadora. Pero algo dentro de ella se rebeló. Había una ira profunda, un dolor acumulado por años de desprecio, que ahora parecía imposible de contener. Y junto a esa ira, vino un recuerdo. Una memoria que había intentado enterrar, pero que, en ese momento, emergió con toda su fuerza. Levantó la mirada, su postura firme contrastando con lo que Catarina esperaba. Todos allí, incluida Catarina, esperaban que Manuela simplemente se inclinara y pidiera disculpas, que aceptara su lugar. Pero, en lugar de eso, Manuela respiró hondo, controlando el torbellino de emociones que burbujeaba dentro de ella. Y entonces, con una calma inesperada, habló, su voz baja, pero llena de firmeza. «Hablas de mí como si fuera nada, Catarina. Como si tú fueras intocable, perfecta. Pero yo sé la verdad». Catarina se congeló. La arrogancia que llevaba en el rostro dio paso a una expresión de sorpresa. Las palabras de Manuela parecían perforar la armadura de superioridad que Catarina siempre ostentaba. «¿De qué estás hablando?», preguntó, tratando de esconder la inseguridad que comenzaba a formarse en su voz. Manuela mantuvo la mirada fija en Catarina. Los ojos de Manuela, antes llenos de dolor, ahora brillaban con una convicción diferente. La sala, que antes era un escenario de humillación, ahora parecía transformarse en algo más. La tensión aumentaba cada segundo, y los invitados, que ya estaban atentos, ahora miraban con aún más interés. La fiesta de gala acababa de ganar un nuevo enfoque. «¿Tú crees que no sé? Conozco cosas sobre ti, Catarina. Cosas que escondes de todos los que están aquí. Y también de tu marido». El silencio en la sala se volvió más pesado, casi asfixiante.
La calma en la voz de Manuela contrastaba con la explosión de ira que Catarina había mostrado momentos antes. Y eso hizo que todos se sintieran aún más intrigados. Catarina intentó reír, pero el sonido salió forzado. Tú, estás delirando. No tienes idea de lo que estás hablando. Pero había algo en sus ojos. Una vacilación, un miedo que antes no estaba allí. Manuela dio un paso adelante, sin desviar la mirada. Sé más de lo que imaginas. Y si crees que puedes tratarme así sin consecuencias, estás muy equivocada. Sé lo que hiciste, y no estoy sola en esto. El aire se volvió denso. Y por un momento, Catarina perdió la voz. El control de la situación, que siempre había mantenido con tanta facilidad, ahora parecía escurrirse entre sus dedos, así como el vino había escurrido por su vestido. Pero antes de continuar, recuerda dar like y suscríbete al canal si te gusta escuchar historias emocionantes e inspiradoras. Mientras el silencio flotaba en el aire, con las miradas divididas entre Manuela y Catarina, el ambiente en la fiesta se tornó pesado, casi insoportable. Cada persona en ese salón podía sentir que algo más grande estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a moverse ni a decir una palabra. Fue entonces cuando Miguel, el anfitrión de la noche, se acercó al centro de la escena. Caminaba lentamente, con la mirada atenta, intentando entender lo que había convertido su celebración en un espectáculo incómodo. Miguel era el tipo de hombre que imponía respeto solo con su presencia. Dueño de una postura firme pero siempre elegante, avanzó sin prisa hacia donde estaban las dos mujeres. Sus ojos se fijaron primero en Catarina, luego en Manuela. Algo estaba claramente fuera de lugar, y él podía verlo en la tensión visible en el rostro de su esposa y en la postura firme de Manuela. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? La voz de Miguel, habitualmente calmada, ahora tenía un tono de impaciencia. No le gustaban las sorpresas, especialmente en eventos que organizaba con tanto cuidado. Catarina intentó ocultar el nerviosismo que la invadía. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, y la entrada de Miguel solo complicaba las cosas. Esa mujer, comenzó Catarina, señalando a Manuela como si fuera una simple molestia. Arruinó mi vestido. No tiene ningún respeto. Es una completa incompetente. Manuela guardó silencio por un momento, observando al esposo de Catarina. Sabía que ese era el momento decisivo. Si Miguel creía en la versión de Catarina, ella no tendría ninguna oportunidad. Pero había algo en la mirada de Miguel que la hizo respirar hondo y mantener la calma. Estaba confundido, sí, pero también parecía notar que había algo más detrás de esa escena. Los ojos de Miguel se volvieron hacia Manuela, esperando una explicación. Ella sintió el peso de esa mirada, pero sabía que ahora no podía retroceder. Cometí un error, señor Miguel, comenzó Manuela, eligiendo las palabras con cuidado, pero lo que está ocurriendo aquí va mucho más allá de un vestido manchado. Su mirada no se desvió ni un segundo mientras hablaba. Miguel levantó una ceja, claramente intrigado. ¿Y qué es exactamente lo que quieres decir con eso? La tensión en el aire se volvió aún más palpable. Manuela sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar. El ambiente se volvió aún más tenso. Manuela sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Todo lo que había guardado dentro de ella durante tanto tiempo, todas las verdades ocultas y secretos reprimidos, ahora estaban a punto de salir a la luz. Miguel la miraba, esperando una respuesta, y Catarina, por su parte, intentaba disimular el nerviosismo creciente. Manuela respiró hondo y, con una voz firme, comenzó a hablar. No quería tener que hacer esto, pero tú, Catarina, no me dejaste otra opción. Miró directamente a la esposa de Miguel, que ahora parecía petrificada, como si sintiera que el control de todo se escapaba de sus manos. Mi padre trabajó muchos años como contador de su empresa, Miguel. El silencio que antes dominaba la sala ahora se intensificó. Nadie se atrevía siquiera a respirar más fuerte. Cada persona estaba completamente absorta en lo que Manuela estaba a punto de revelar. Miguel frunció el ceño. ¿Tu padre? Miró a Catarina, y luego de vuelta a Manuela, confundido. Sí, respondió Manuela sin titubear. Él era el contador de confianza de su empresa, hasta que, hace algunos años, empezó a notar cosas extrañas en los números. Depósitos que no tenían sentido, desvíos de dinero que no cuadraban con los balances. Hizo una pausa, observando cómo la expresión de Miguel cambiaba lentamente de confusión a preocupación. Mi padre encontró pruebas de que esos desvíos estaban directamente relacionados con Catarina. En ese instante, el rostro de Catarina se transformó. La confianza que siempre ostentaba desapareció por completo. «Eso es mentira», gritó, pero su voz falló en medio de la frase. Todos a su alrededor podían ver el nerviosismo en su rostro.
Sabía que Manuela estaba dispuesta a revelar todo. Miguel, ahora claramente afectado, se volvió hacia su esposa. Catarina, ¿qué es esto? Su voz, antes calmada, ahora estaba cargada de desconfianza. Claro que esto es absurdo, Miguel. Ella está inventando estas cosas porque quiere vengarse. Catarina intentaba desesperadamente retomar el control de la situación, pero la convicción en los ojos de Manuela era inquebrantable. Manuela dio un paso más adelante. Mi padre no tuvo el valor de contártelo, Miguel. Sabía que sería difícil de creer, pero guardó todas las pruebas. Y ahora yo las tengo. Miguel se quedó allí, inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su mirada estaba fija en Catarina, que ahora parecía una sombra de la mujer confiada que siempre había sido. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo parecía arrastrarse como si estuviera a punto de estallar en mil pedazos. Catarina, comenzó Miguel, su voz baja pero cargada de desconfianza. Es cierto lo que ella está diciendo. Catarina, que ya no podía mantener su postura altiva, dio un paso atrás. Sus ojos estaban muy abiertos, y su boca entreabierta, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Miguel, por favor, no puedes creer en las mentiras de esta mujer. Su voz temblaba, sin la firmeza de antes. Ella está tratando de destruirme. Pero Miguel no apartaba la mirada. Conocía a su esposa, tal vez mejor de lo que ella imaginaba. Y ese nerviosismo, ese pánico mal disimulado, era algo nuevo. Algo dentro de él empezó a gritar que había algo muy mal. Algo que no había visto pero que ahora se revelaba ante él. Quiero saberlo todo, Manuela, dijo, girándose hacia ella, ahora con una intensidad aún mayor. Quiero todos los detalles. ¿Qué exactamente descubrió tu padre? Manuela respiró hondo, sintiendo la presión de ese momento, pero al mismo tiempo sabiendo que tenía que seguir adelante. No podía retroceder ahora. La verdad estaba allí, esperando ser revelada, y Miguel estaba a punto de conocer un lado de Catarina que nunca había visto. Mi padre comenzó a notar los desvíos hace algunos años, comenzó Manuela, su voz firme pero llena de un dolor que venía de una historia antigua. Al principio, eran pequeñas cantidades, transferencias que parecían no tener sentido, pero pronto se convirtieron en grandes sumas. Sabía que no eran solo errores. Y cada una de esas transacciones estaba ligada a cuentas secretas a nombre de Catarina. Miguel miró nuevamente a Catarina, y esta vez, su silencio habló más alto que cualquier palabra. Ya no necesitaba más pruebas para saber que algo estaba profundamente mal. La esposa en la que tanto confiaba se estaba desmoronando ante él, y cada segundo de su silencio era otro ladrillo en el muro de desconfianza que comenzaba a levantarse entre los dos. Pero necesitaba más. ¿Pruebas, Manuela? ¿Tienes pruebas de esto? Manuela vio la pregunta de Miguel como un punto crucial. A partir de allí, no había vuelta atrás. El peso de la verdad que había cargado durante tanto tiempo finalmente encontraba una salida. Catarina estaba pálida. Su silencio ahora era ensordecedor, mientras todas las miradas en el salón estaban fijas en ella, esperando su reacción. Miguel dio un paso adelante, cada vez más impaciente. ¿Pruebas, Manuela? ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? Su voz estaba firme, pero cargada de una mezcla de urgencia e incredulidad. Necesitaba creer que aún había un error, algo que pudiera explicar aquello sin destruir todo lo que él pensaba conocer. Manuela mantuvo la calma. Había una cierta fuerza en sus palabras ahora, una convicción que ni siquiera Catarina podía derrumbar. Sí, señor Miguel, dijo, con los ojos fijos en él. Mi padre, antes de morir, guardó todas las pruebas. Sabía que algún día la verdad tendría que salir. Así que hizo copias de cada informe, de cada transacción irregular. Yo tengo todo. El salón, una vez más, quedó en silencio absoluto. Miguel sintió el suelo tambalear bajo sus pies. ¿Pruebas? Miró a Catarina, esperando, tal vez, una negación convincente, algo que pudiera alejar el miedo creciente que lo invadía. Pero su esposa, que siempre tenía respuestas para todo, ahora estaba sin palabras, con la mirada perdida. Catarina abrió la boca para hablar, pero no encontró fuerzas. Esto es una mentira. Su voz falló, un sonido débil, como si intentara aferrarse a una última defensa. Pero Miguel ya no estaba convencido. Su vacilación hablaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera intentar pronunciar. Manuela continuó, sin apartar la mirada. Los documentos están en un lugar seguro. Traje algunas copias conmigo, pero el resto está guardado. Son informes financieros detallados, con transferencias que llevan directamente a las cuentas de Catarina. Y no hay manera de negar lo que está allí. Mi padre fue meticuloso. Miguel cerró los ojos por un momento,
respirando profundamente, tratando de absorber lo que acababa de escuchar. Toda su confianza, todo lo que pensaba saber sobre Katarina, su esposa, se estaba desmoronando ante sus ojos. Las evidencias, aquellas que nunca quiso imaginar que existían, ahora parecían estar más cerca que nunca. Y necesitaba verlas. ¿Dónde están esos documentos?, preguntó Miguel, su voz cargada de un dolor creciente. Manuela lo miró con sinceridad. Puedo traértelos. Mañana, si quieres. Pero lo que está escrito ahí cambiará todo. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Katarina, hasta entonces siempre segura e imponente, comenzaba a desmoronarse ante todos. La presión era insoportable, y el silencio de Miguel la hacía sentir aún más desesperada. Cada segundo parecía un peso aplastante sobre sus hombros, y sabía que, si no actuaba rápido, lo perdería todo. Esto es una locura, Miguel. Katarina finalmente explotó, tratando de retomar el control. Su voz era ahora más alta, casi agresiva, como un intento desesperado de intimidar a Manuela y revertir la situación. Está inventando estas historias para vengarse. Por Dios, no puedes creer ni una palabra de lo que dice esta mujer. Es evidente. Gesticulaba con las manos, tratando de parecer firme, pero el nerviosismo se notaba en cada movimiento. Las miradas a su alrededor la hacían sentirse como un animal acorralado. Su desesperación era evidente. Pero Miguel no se dejaba engañar. Ya no era el hombre que confiaba ciegamente en su esposa. El Miguel que ahora la miraba, con los ojos entrecerrados y la mandíbula tensa, era alguien que estaba a punto de descubrir la verdad. Y esta vez no dejaría pasar nada. Katarina, dijo, con voz fría como una cuchilla, esto no se resolverá con gritos y acusaciones. Quiero ver las pruebas. Mañana, Manuela traerá los documentos, y vamos a descubrir lo que realmente está pasando. Su determinación era implacable. No daría más espacio para excusas ni distracciones. Katarina miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de los invitados, pero solo encontró expresiones de shock e incredulidad. Ya nadie estaba de su lado. La máscara que había usado por tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. Y, por primera vez, se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Al día siguiente, Miguel esperaba a Manuela en su oficina. La noche anterior había sido larga, llena de pensamientos confusos y dudas. Quería creer que todo era un gran malentendido, que Katarina no sería capaz de algo así. Pero, en el fondo, su silencio y su nerviosismo eran imposibles de ignorar. Cuando Manuela entró, llevando una carpeta de documentos, Miguel sintió el peso del momento. La sala estaba silenciosa, y el aire era denso de tensión. Manuela, seria y concentrada, colocó los papeles sobre la mesa. Aquí están, dijo, con una calma que contrastaba con la tormenta que Katarina había causado. Miguel abrió la carpeta con manos temblorosas. Cada hoja que desplegaba era como una puñalada en el pecho. Las transacciones estaban ahí, claramente documentadas, con fechas, montos y firmas. Todo apuntaba a Katarina. Las pruebas eran devastadoras, irrefutables. Leía cada detalle, sus manos apretando los bordes de los papeles con más fuerza en cada página. Cada línea revelaba más de la traición que nunca imaginó que existía tan cerca. Su rostro se transformaba en una expresión de dolor y desconcierto. La verdad estaba frente a él, cruda, implacable. Katarina, que entró en la sala poco después, se detuvo en la puerta al ver la escena. Sabía, en ese momento, que ya no tenía escapatoria. Miguel no necesitaba decir nada. Su silencio, la manera en que sostenía los documentos con las manos temblorosas, ya lo decía todo. Miguel, comenzó, con la voz fallándole. Yo, puedo explicarlo. Pero Miguel solo levantó la mano, pidiendo silencio. No hay nada más que explicar, Katarina, dijo con voz quebrada. Todo está aquí. Todo lo que escondiste de mí, la traición, el desfalco, las mentiras. Se acabó. La devastación estaba clara en sus ojos. Todo en lo que había creído, la mujer en quien confiaba, se desmoronaba frente a él como un castillo de naipes. El enfrentamiento que Katarina había intentado evitar finalmente había llegado. Y no había vuelta atrás. Miguel estaba inmóvil, los documentos aún en sus manos, pero parecía que el suelo se había desvanecido bajo sus pies. No podía creer lo que estaba leyendo. Cada número, cada firma, cada detalle era como un golpe directo en su corazón. Katarina, la mujer con la que había compartido tantos años de su vida, estaba detrás de una traición tan profunda que no podía entender cómo no lo había visto antes. El silencio en la sala era abrumador, y él no podía apartar los ojos de los papeles. Las pruebas estaban claras, todo allí probaba lo que Manuela había dicho. Katarina había desviado dinero de la empresa,
firmado documentos falsos, realizado transferencias a cuentas secretas. Y había hecho todo esto justo bajo sus narices. Mientras Miguel intentaba digerir aquella avalancha de descubrimientos, Catarina, de pie a su lado, veía cómo todo se desmoronaba. Sabía que sus mentiras finalmente habían llegado a su fin. Pero el desespero se apoderó de ella. Sin poder contenerse, trató de acercarse a Miguel. «Por favor, escúchame». Su voz temblaba, ya sin la arrogancia de antes. «Miguel, hice esto por nosotros, era para nuestro futuro, para mantener todo lo que construimos». Miguel no se movió. Su expresión estaba vacía, pero sus ojos traicionaban el inmenso dolor que sentía. El peso de la traición era mayor que cualquier justificación que Catarina pudiera inventar. Ella continuó, su voz tornándose cada vez más desesperada. «Tienes que creerme. Nunca quise hacerte daño. Estaba tratando de proteger lo que es nuestro yo». Pero finalmente Miguel levantó la mirada, y lo que Catarina vio en sus ojos la hizo callarse de inmediato. Ya no había duda, ni paciencia, ni sombra de amor. Lo que quedaba allí era una mezcla amarga de dolor y desprecio. «¿Proteger?», repitió, con voz ronca de incredulidad. «¿Estabas robándome, Catarina? Robando de nuestra empresa. Mentiste, engañaste. Y todavía tienes la audacia de decir que lo hiciste por nosotros». Catarina trató de acercarse más, lágrimas llenando sus ojos. «Miguel, por favor, sé que cometí un error, pero puedo arreglarlo. Podemos superar esto juntos. Aún te amo». Él se levantó lentamente, sus manos temblando de rabia y dolor. «¿Arreglarlo? No hay arreglo para esto. Lo destruiste todo». Sus palabras eran un golpe final, tan afiladas como una cuchilla. Catarina miró a su alrededor, como si buscara alguna salida, alguien que la defendiera, pero estaba completamente sola. Todos los que alguna vez la admiraron, todos los que estuvieron a su lado en momentos de gloria, ahora se apartaban en silencio. Estaba atrapada, sin escapatoria, y por primera vez en su vida, Catarina sintió el amargo sabor de su propia caída. Sabía que lo que vendría a continuación sería el fin de todo lo que había construido. Miguel permaneció en silencio por un largo rato, mirando el vacío frente a él, mientras las palabras de Catarina resonaban en su mente. «Todavía te amo». Esas palabras, que algún día estuvieron llenas de significado, ahora sonaban vacías, como si vinieran de una persona que apenas conocía. La mujer frente a él ya no era aquella con la que había construido una vida. Era otra persona, alguien capaz de mentir, de traicionar y de destruir todo lo que habían construido juntos. Catarina, sintiendo que estaba perdiendo cualquier posibilidad de redención, se acercó una vez más, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, Miguel, escúchame, podemos superar esto. Voy a devolver todo, empezaremos de nuevo. Dame otra oportunidad». Pero Miguel ya había tomado su decisión. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo las últimas fuerzas para lo que vendría. Cuando los abrió de nuevo, su voz era fría, resuelta, sin sombra alguna de duda. «Ya no existe, nosotros, Catarina». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago para ella. Por más que hubiera anticipado lo peor, escucharlo, dicho de manera tan definitiva, hizo que su corazón se desplomara. Catarina sabía que Miguel era un hombre firme en sus decisiones, y cuando decía algo de ese modo, no había vuelta atrás. «Voy a iniciar el proceso de divorcio de inmediato», dijo Miguel, sin apartar la mirada. «Y vas a devolver cada centavo que sacaste de la empresa. Me aseguraré de que el dinero sea recuperado, aunque eso signifique que lo pierdas todo». Desesperada, Catarina negó con la cabeza, como si aún pudiera cambiar algo. «Miguel, no hagas esto. Puedo explicarlo. Podemos encontrar una solución juntos. Haré lo que sea necesario. Pero por favor, no me abandones». Miguel dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia física para soportar el dolor de la traición. «Ya me abandonaste cuando decidiste engañarme. Cuando hiciste todo esto a mis espaldas. Ya no queda nada entre nosotros». El tono final en sus palabras selló el destino de Catarina. Ella, que siempre había estado en control, ahora veía cómo todo escapaba entre sus dedos. Miguel no iba a perdonarla, no esta vez. Y la idea de perderlo todo, la vida de lujo, la posición social, el prestigio, era insoportable. Catarina intentó decir algo más, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que era el fin. El hombre que manipuló y engañó durante tanto tiempo ya no estaba allí para escuchar sus excusas. El Miguel que ahora estaba frente a ella era alguien que no reconocía, y él estaba listo para seguir adelante, incluso si eso significaba destruirla en el proceso.
¿Te gustó la actitud de Miguel? Deja un comentario con tu opinión y quédate hasta el final, porque esta historia aún te sorprenderá más. El desespero de Catarina era palpable. No podía aceptar la realidad de perderlo todo. El dinero, el estatus, y sobre todo, a Miguel. Ver a ese hombre, que un día la amó ciegamente. Mirarla con tanto desprecio y frialdad la corroía por dentro. Pero Catarina no era del tipo de persona que simplemente se rendía. No, había sobrevivido a muchas cosas en la vida, siempre encontrando una forma de darle la vuelta a las situaciones a su favor. Y ahora no sería diferente. Mientras Miguel avanzaba con el proceso de divorcio y las investigaciones financieras se profundizaban, Catarina empezó a formular un plan. Si lograba incriminar a Manuela, podría, de alguna manera, revertir la situación. Y si Miguel creía que Manuela también estaba involucrada en los desfalcos, entonces Catarina podría presentarse como una víctima de las circunstancias. Alguien que fue coaccionado, manipulado, y que solo siguió un camino forzado. Sabía que la única oportunidad para salvarse era hacer que Manuela cayera con ella. Catarina actuó rápido. Usó contactos influyentes que aún tenía, personas dispuestas a hacer favores a cambio de algo en el futuro. Falsificó documentos, creando transferencias falsas e intentando vincular a Manuela con los desfalcos de dinero. Plantó correos electrónicos ficticios, editó estados de cuenta bancarios, todo cuidadosamente planeado para que, cuando llegara el momento, pareciera que Manuela estaba involucrada hasta el cuello. Si caigo, ella caerá conmigo, pensó Catarina, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador mientras terminaba de ajustar los últimos detalles de las pruebas falsas. Había un brillo frío en su mirada, algo que mostraba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvarse. Ya podía imaginar la escena. Miguel confrontando a Manuela, decepcionado, furioso, creyendo que la mujer en quien confió para revelar los secretos de su esposa era, en realidad, cómplice. Sería el golpe perfecto. Si todo salía bien, Catarina podría usar eso para negociar, quizás incluso salvar parte de su patrimonio en el proceso de divorcio. Pero había algo que Catarina no había considerado: la fortaleza de Manuela y la meticulosidad de Miguel. Catarina creía que lo tenía todo bajo control. Sus falsificaciones estaban bien hechas, y el plan para incriminar a Manuela parecía infalible. Sabía que, si lograba cargarle la culpa a alguien más, Miguel tal vez dudaría en tomar decisiones drásticas. Al fin y al cabo, él aún tenía dudas, y Catarina contaba con eso. Pero Miguel, ahora profundamente desconfiado de todo a su alrededor, ya no era el mismo hombre que confiaba ciegamente. Había aprendido, de la peor manera, que nada podía aceptarse sin un análisis minucioso. Cuando aparecieron las pruebas contra Manuela, no se dejó llevar por la sorpresa. Al contrario, algo dentro del sintió que había algo raro, algo que no encajaba. Esas nuevas informaciones, transferencias sospechosas y correos electrónicos comprometedores que ligaban a Manuela con los desfalcos, parecían demasiado convenientes. Y Miguel, que ya había visto lo peor de Catarina, sabía que ella era capaz de cualquier cosa para salvarse. Así que, en lugar de confrontar a Manuela directamente, decidió hacer lo que siempre hacía cuando trataba con algo delicado: investigar. Sin avisar a Catarina, Miguel contrató a un auditor externo, alguien de su confianza, para revisar cada detalle de los documentos que Catarina había proporcionado. El auditor, un hombre discreto y extremadamente meticuloso, comenzó a examinar las nuevas pruebas con calma. Cruzó información, analizó patrones y, poco a poco, comenzaron a aparecer las fallas. Los correos electrónicos habían sido falsificados. Las transferencias bancarias estaban editadas y las firmas no coincidían con las originales. Todo era un fraude, un intento desesperado de Catarina por sacar a Manuela del camino y salvarse. Cuando Miguel recibió el informe final del auditor, una mezcla de ira y alivio lo invadió. La ira era por la descarada manipulación de Catarina, que ahora parecía no tener límites. Y el alivio. Bueno, el alivio provenía del hecho de que Manuela, la mujer que había mostrado tanta valentía y honestidad, no tenía nada que ver con ese juego sucio. Con el informe en mano, Miguel sabía lo que debía hacer. Catarina no solo había traicionado su confianza una vez, sino que ahora había intentado destruir a la única persona que le había revelado la verdad. La farsa estaba expuesta. El plan cuidadosamente elaborado de Catarina había fracasado. Y esta vez, no había más excusas ni salidas para ella. Miguel sentía el peso de los últimos descubrimientos como si fueran puñales clavados en su pecho. Lo que Catarina había hecho iba mucho más allá de la traición financiera. Ahora había intentado arruinar la reputación de Manuela, la única persona que lo había ayudado a ver la verdad. No podía permitir que aquello continuara. Catarina se había convertido en una amenaza, no solo para él, sino para todos a su alrededor. Con las pruebas en mano,
Miguel decidió que era hora de enfrentar a Catarina de una vez por todas. Reunió a algunos socios de la empresa y a Manuela en su oficina. Sabía que necesitaría testigos para lo que estaba a punto de suceder. Cuando Catarina entró en la sala, vio las caras serias y sintió de inmediato que algo andaba mal. Intentó mantener la compostura, pero la tensión en el aire era palpable. «Estamos aquí hoy porque ha llegado el momento de que respondas por todo, Catarina», dijo Miguel, con una frialdad que ella nunca había visto en él. «Sé lo que hiciste, sobre los desfalcos, y ahora, sobre las pruebas falsas que intentaste usar para incriminar a Manuela». Catarina palideció. Intentó abrir la boca para negarlo, pero las palabras no salían. El informe del auditor fue colocado sobre la mesa, y Miguel comenzó a exponer, con calma, cada detalle. Las transferencias falsas, los correos manipulados, todo estaba ahí. Cada intento suyo de engañar, cada jugada sucia, estaba al descubierto para todos en la sala. Manuela observaba todo en silencio, sintiendo una mezcla de alivio e indignación. Finalmente, la verdad que ella sabía desde el principio estaba siendo revelada, y Catarina, quien tantas veces la humilló y trató de destruirla, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Catarina intentó defenderse. «Miguel, esto es un malentendido. Yo solo intentaba proteger nuestro nombre, la empresa. Hice lo que creí necesario». Pero sus palabras ya no tenían peso. Las pruebas estaban ahí, y todos sabían que era solo otro intento desesperado de salvarse. Los socios, que antes veían a Catarina como una figura respetable, ahora la miraban con desprecio y decepción. Estaba sola, completamente aislada. Nadie la apoyaría esta vez. Su mundo, construido con mentiras y manipulaciones, se desmoronaba frente a sus ojos. Miguel, mirando a la mujer que alguna vez amó, sintió un nudo en el corazón. No había nada más que decir. «Catarina, ya no tienes espacio en mi vida, en mi empresa ni en ningún lugar que yo valore. Lo destruiste todo». Y con esas palabras, el destino de Catarina estaba sellado. Había perdido todo: el poder, el respeto y, principalmente, a las personas que la rodeaban. La sala estaba en absoluto silencio. El enfrentamiento había terminado, y no quedaba nada más por decir. Catarina, quien siempre dominaba cualquier lugar al que entraba, ahora estaba completamente sola. La mirada de Miguel, fría y distante, era la sentencia final. Sabía que ya no tenía escapatoria. Sus mentiras, sus manipulaciones, todo había sido expuesto, y lo que quedaba era solo el vacío. Uno a uno, los socios desviaban la mirada de Catarina, como si ya no fuera digna ni de ser observada. El desprecio en sus rostros era visible. Catarina sintió el peso de un juicio silencioso, pero brutal, de todos a su alrededor. Aquellos que antes la adulaban, que la seguían por respeto o interés, ahora la veían por lo que realmente era: una traidora, una mentirosa. Intentó balbucear algo, pero las palabras no salían. Cualquier argumento que intentara dar sonaría patético ante las pruebas irrefutables. Sentía las piernas temblar, como si su cuerpo estuviera a punto de ceder bajo el peso de todo lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, Catarina no tenía a nadie a quien recurrir, nadie a quien manipular. Estaba aislada en su propia miseria. Miguel, con los ojos fijos en ella, hizo una señal discreta a los guardias de seguridad. Se acercaron lentamente, listos para escoltarla afuera. Catarina, con los ojos desorbitados, comprendió lo que estaba a punto de suceder. «Miguel, por favor», comenzó a decir, pero la voz le salió débil, sin fuerza. Él no respondió, ni siquiera parpadeó. El hombre que alguna vez la amó profundamente, ahora solo mostraba indiferencia. Los guardias de seguridad se colocaron junto a Catarina, pero ella no se resistió. Sabía que, en ese momento, ya no había más lucha. Simplemente bajó la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Cada paso fuera de aquella oficina parecía un paso hacia el olvido. Nadie allí la recordaría con admiración o respeto, solo con repulsión y desprecio. Al cruzar la puerta, sintió el peso aplastante de la soledad. Catarina, que durante tantos años manipuló a todos a su alrededor para mantenerse en la cima, ahora estaba sola, sin apoyo, sin poder. Lo había perdido todo y, peor aún, sabía que la caída era irreversible. El juego que Catarina se esforzó tanto por controlar había llegado a su fin. Y esta vez, ella fue la única perdedora. Los días siguientes al enfrentamiento con Catarina fueron intensos para Miguel. Sabía que la decisión que estaba tomando cambiaría para siempre el rumbo de su vida, pero ya no tenía dudas. El divorcio era inevitable. Catarina no solo lo había traicionado emocionalmente, sino que también minó su confianza y destruyó la base de todo lo que habían construido juntos. Ahora necesitaba empezar de nuevo,
pero no a su lado. Miguel no tardó en hacer el anuncio. Convocó a una rueda de prensa para aclarar la situación y, sobre todo, para proteger a la empresa de los daños que podrían surgir con la revelación pública de los fraudes. La sala estaba llena de periodistas, todos esperando ansiosamente escuchar lo que el empresario tenía que decir sobre los escándalos que habían salido a la luz. Con una postura firme y una expresión seria, Miguel se levantó y dio el anuncio que todos esperaban. He iniciado el proceso de divorcio. Las acciones cometidas por Catarina fueron en contra de todo en lo que creo y de los principios de esta empresa. Ella ya no forma parte de mi vida ni de los negocios que construimos. Además, todo el dinero desviado por ella será recuperado y donado a instituciones de caridad. Es lo mínimo que puedo hacer para reparar el daño causado. Las palabras de Miguel resonaron en la sala, y los periodistas tomaron nota frenéticamente. Pero Miguel no estaba preocupado por los medios en ese momento. Para él, lo importante era restaurar la integridad de la empresa y comenzar de nuevo de forma honesta y transparente. El alivio fue inmediato. Finalmente, se había liberado de las mentiras y manipulaciones que Catarina había impuesto en su vida. Después del anuncio, la vida de Miguel comenzó a reorganizarse. Regresó a su empresa, pero ahora con una nueva visión. Todo necesitaba cambiar. El hombre que antes solo se preocupaba por las ganancias ahora ponía la ética y la integridad por encima de todo. A su lado, estaba Manuela. Manuela, quien había enfrentado con la cabeza en alto todo el caos causado por Catarina, ahora era más que una empleada de confianza. Se había convertido en una socia, alguien con quien Miguel sabía que podía contar. La promovió a un puesto destacado dentro de la empresa, reconociendo no solo su competencia, sino también su lealtad incuestionable. Juntos, comenzaron a reconstruir la empresa, limpiando todos los vestigios de corrupción y creando nuevos proyectos enfocados en la responsabilidad social. La mansión, antes símbolo de poder y opulencia, también pasó por una transformación. Miguel decidió que parte de los bienes recuperados se usaría para crear un fondo de apoyo a instituciones de caridad dedicadas a causas sociales que siempre habían sido ignoradas. Miguel ya no era el mismo hombre. Había pasado por una de las mayores traiciones de su vida, pero en lugar de dejarse llevar por el odio o el rencor, eligió comenzar de nuevo con dignidad. La presencia de Manuela a su lado no solo era un recordatorio de que podía volver a confiar, sino también de que había un futuro prometedor por delante, construido sobre la base de la verdad y la justicia. La vida de Miguel comenzó a tomar un nuevo rumbo, pero esta vez era diferente. Ya no cargaba el peso de las mentiras, las traiciones y la decepción. Cada paso que daba ahora estaba guiado por un propósito mayor: restaurar su vida, su empresa y, en cierto modo, su propia alma. El divorcio de Catarina había marcado el fin de una era y el inicio de otra, una era que planeaba construir con integridad y honestidad. Con Manuela a su lado, Miguel se dio cuenta de que había más que una simple asociación profesional. Había una confianza genuina, un respeto mutuo que crecía con cada decisión tomada en conjunto. Manuela era una mujer de fortaleza y carácter, y a diferencia de Catarina, quien usó su cercanía con Miguel para manipular y beneficiarse, ella estaba a su lado para construir algo real. Juntos, comenzaron a reestructurar la empresa, asegurándose de que la transparencia y la ética estuvieran en el centro de todas las operaciones. La empresa, antes movida solo por el deseo de éxito financiero, comenzó a adoptar prácticas responsables e invertir en proyectos que impactaban directamente en la comunidad. Miguel quería hacer más que solo reparar los daños causados por Catarina. Quería que su empresa fuera recordada por su compromiso con el bienestar social. Al mismo tiempo, la mansión, ese imponente símbolo de poder y manipulación, también pasó por un cambio drástico. Miguel, que antes veía la casa como un refugio de estatus y ostentación, ahora la veía con otros ojos. Decidió que ese lugar necesitaba representar algo más grande. La mansión sería un símbolo de transformación. Parte del inmueble fue transformada en un centro de apoyo a iniciativas sociales, con eventos benéficos, charlas y talleres dedicados a las causas que Manuela y Miguel abrazaron juntos. Lo que antes era escenario de fiestas lujosas y reuniones de la élite, ahora era un lugar dedicado a la construcción de un legado de verdad y solidaridad. Miguel sabía que empezar de nuevo no sería fácil. Las cicatrices dejadas por Catarina y los errores del pasado aún estaban allí, pero ahora tenía algo más fuerte para seguir adelante. Al lado de Manuela, encontró no solo una compañera de trabajo, sino alguien con quien, quizá, podría construir una nueva vida. La transformación de la mansión simbolizaba lo que Miguel también sentía en su vida personal. Ya no era el mismo hombre que necesitaba el lujo y la aprobación de los demás. Ahora, su enfoque era levantarse con dignidad, y Manuela era una parte importante de ese nuevo capítulo. Así, el lugar que alguna vez representó tanto egoísmo y superficialidad,
Ahora era un símbolo de esperanza, respeto y verdad. Un nuevo capítulo se abría para Miguel. Y esta vez, era diferente. Sí, había dolor en el pasado, pero también la promesa de un futuro más auténtico, guiado por valores reales. Y eso era algo que ni todas las mentiras de Catarina podrían borrar. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.